Hola, buena noche. Ya hacía bastante tiempo que no subía videos, pero era porque pues me encontraba bastante absorbido por la empresa, la cual pues es bastante demandante, pero pues afortunadamente ya vuelvo a estar disponible. Hay varios temas de los cuales pues me gustaría hablar, me gustaría expresar mi opinión. El que se me viene primero a la mente es, por ejemplo, las marchas de hace poco, la marcha de Petro y la marcha de la oposición, en este caso de la mayoría. Y pues como no podía ser de otra manera, el gobierno, en este caso encabezado por el presidente, por Gustavo Petro, una vez más vuelve a quedar mal, vuelve a quedar como un zapato viejo frente a la opinión pública, negando el poder de convocatoria de la oposición, ya que evidentemente en este año mal contado que llevamos, pues ha hecho las cosas mal, ha hecho estupideces, algo pues que ya más o menos se veía venir, y algo que por ejemplo es muy grave y muy delicado es empezar a quitar dinero de la gasolina y próximamente del diésel para empezar a pasarlo obviamente a dar subsidios, que para eso es que va ese dinero. Ese dinero no es tanto que se lo vayan a robar, que también, sino principalmente es para poder empezar a dar subsidios, porque recordemos una cosa, que qué es lo que más le gusta a estos zurdos horribles e impresentables: tener a zombies dependientes de ellos, tener a gente que esté dispuesta a regalar su voto por un subsidio, por 100.000, por 200, por 300.000 pesos mensuales. Si no, veamos el caso más grande que existe, que hay muchos, pero un caso muy grande de un país muy próspero que está en este momento en la cola del mundo, que es Argentina. Vayan a Argentina o consulten la situación de Argentina y esa gente tiene subsidios por X, por Y, por Z. Afortunadamente Javier Milei pues ha venido a despertar a esa gente, a ese león dormido que es Argentina, y tratar de quitarlos de las garras de los Kirchner y bueno, de todo ese partido, todos esos políticos que les encanta las medidas socialistas, porque las medidas socialistas siempre tienden a crear ejércitos de zombies, ejércitos de personas dependientes del Estado y a dañar en este caso el tejido empresarial. Entonces, evidentemente, Gustavo Petro no iba a admitir que la marcha de la oposición fue 20 veces mucho más grande y mayor que la de él, que por cierto la convocó para el 1 de mayo, qué casualidad, donde todos los sindicatos salen, y pues es que así también es fácil rellenar gente. Pero él internamente, él y toda su banda de impresentables, sabe internamente que las cosas van mal. Sabe muy bien que con la popularidad con la cual llegó al poder, en este momento ya se le ha disminuido mucho. Y aunque sea un bocón de dientes para afuera, allá adentro en el Palacio de Nariño, debe estar muy preocupado y debe estar empezando a analizar qué es lo que va a hacer para poder revertir la situación. Yo me imagino que pues va a empezar a pegarse de algún escándalo o va a empezar a pegarse de algún hecho del pasado. Por ejemplo, puede revivir los falsos positivos perfectamente para tener a la opinión pública hablando de otra cosa como una cortina de humo y que no le pongan cuidado pues a lo que está haciendo, que es bastante nefasto y mediocre. Eso me recuerda, ahora me gustaría tratar el tema de Nayib Bukele, el presidente, en este caso de El Salvador. Un excelente presidente hasta el momento, muy bien por el tema de la seguridad, porque El Salvador definitivamente estaba literalmente y sin exagerar en manos de gente, de bandidos horribles, de terroristas que solo estaban para dañar a la pobre población, para hacerles un infierno en vida. Afortunadamente él llegó y sí, efectivamente hay que tener una mano muy dura con esta gente. Evidentemente que los zurdos buenos para nada
van a estar protestando por los derechos humanos, pero es que cómo se le puede dar derechos a un bandido que secuestra, que descuartiza, que asesina. O sea, hay ciertos límites, hay ciertos rangos, pero cuando ya usted tiene que enfrentarse a esas bandas estructuradas delincuenciales que arrasan una nación, lamentablemente ahí los derechos humanos tienen que pasar a un segundo plano, porque es que estamos hablando que es un cáncer, y es un cáncer ya que ha hecho metástasis. Entonces eso es muy delicado. Es por eso que el procedimiento que está realizando Bukele me parece muy bien, me parece perfecto, y tiene que seguir así. Y espero que lo reelijan, que los del Salvador no vayan a cometer el grave error de dejar morir esa iniciativa y vayan a escoger a otro simplemente porque se dejen engañar por los argumentos de que pobrecitos, que los derechos humanos, que es que les están haciendo daño, que es que los están atropellando. Ojo, porque esas actitudes o esas ideas benevolentes, lo único que traen al final es que vuelva y regrese el mal a gobernar. Y también me parece muy bien que ahora, además de darles duro a los pandilleros, que evidentemente es el problema número uno que tenían allá, también le va a dar a los políticos. No sé si ustedes ya vieron, pero él quiere achicar el Estado, disminuir la cantidad de entes territoriales, la cantidad de representantes. No recuerdo si allá también se les llama senadores o congresistas o si es una asamblea, pero el caso es que quiere achicar el Estado, y eso me parece muy bien, es excelente, porque recuerden que entre más grande sea un Estado, mayor es el gasto público, mayor son los impuestos, y seamos sinceros, prácticamente no existe ningún político en la historia que demuestre que puede administrar de forma eficiente los impuestos. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Derrocharlos, malgastarlos, y cuando hay algún déficit fiscal, pues ¿con quién se cuadran? Pues con los contribuyentes, y normalmente con la clase media, que es la que más paga impuestos estadísticamente hablando. Ellos, con esa forma de gobernar tan ineficientemente, y también a esto me refiero a los gobernantes entre comillas de derechas, que terminan enamorados del dinero, enamorados del poder y locos por ganarse comisiones de contratos. Entonces, ojalá a Nayib le salgan bien las cosas, logre efectivamente reducir el Estado, aunque esa pelea de reducir el Estado, de hecho, va a ser mucho más difícil y mucho más compleja que la hecha contra los pandilleros, porque es que al final de cuentas, si ustedes miran, cazar a un pandillero es mucho más sencillo que cazar a un político corrupto, porque el político corrupto, a pesar de ser corrupto, está protegido muchas veces por las mismas fuerzas de seguridad, está protegido por la ley, porque ellos saben muy bien cómo robar y cómo delinquir sin que les caiga el peso de la ley. Entonces, ahí sí la va a tener mucho más difícil Nayib. Una vez más, yo espero que lo logre, pero que se tenga duro, porque se está metiendo con unos bandidos aún peores que los mismos pandilleros de El Salvador. Bueno, y ahora me gustaría expresarme sobre el tal Ministerio de Igualdad de esta nefasta vicepresidente Francia Márquez. El nivel de atrevimiento, de ignorancia de esta señora es bestial, de hipocresía. Imagínense, ya se está ganando un mundo de plata y un mundo de privilegios siendo vicepresidenta, y ahora también quiere ser ministra. Vea, pues qué bueno. Y yo me acuerdo que en campaña, hablando de los nadies y de la gente pobre, es que ahora resulta que lo correcto es, apenas llega al gobierno, empezar a depredar el erario público. Qué pena, disculpen el ruido, pero es que aquí en Ibagué estamos en fiestas y pues de vez en cuando aparece alguna chiva haciendo un ruido brutal. Bueno, y retomando,
Sí, efectivamente, entonces, con ese nivel de hipocresía hablando de los pobres y de los desvalidos, y que es lo primero que llega, con esa hambre tan brutal de contratación pública, a crear más corbatas, más burócratas, que como si eso fuera la solución para este país. Y de hecho, miren lo que ha hecho los ministerios de igualdad en España, en México, en Argentina. No han servido para nada, o de hecho sí han servido para algo, para seguir incrementando el gasto público, para seguir teniendo lacras chupando la teta del Estado, que es la plata de todos nosotros, porque recuerden que el dinero del Estado es el dinero de nosotros, de todos los contribuyentes. Y resulta que ahora hay que tener a más de 700 nuevas personas ganándose una multimillonada para literalmente no hacer nada. Y ese era el cambio. Imagínese usted, cambio, claro, recordemos que a veces los cambios no son para bien, también son para mal. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que apenas se acabe este gobierno, el siguiente gobierno que venga, estoy casi que seguro, puedo apostar la casa y sé que no la pierdo, no va a quitar ese gobierno, no va a quitar ese ministerio. Y por una razón muy sencilla y muy elemental, porque ¿quién va a quitar o quién va a recortar puestos burocráticos que sirven para pagar favores, para presionar votos? Esas son herramientas electorales muy jugosas, y yo estoy seguro que el siguiente que llegue va a conservar esa basura de ministerio. Bueno, y ahora me gustaría referirme a la oposición, en este caso de aquí de Colombia, de mi país. En este momento está tomando la vocería Germán Vargas Lleras. Este tipo, porque él pertenece a la misma clase política que provocó que la izquierda tomara el poder, porque ellos provocaron que esta situación se diera. Ahora pues la idea de él no está mal, técnicamente hablando. Si hay mayorías en el Congreso, efectivamente se va a poder maniatar a gustapecados para que no haga esas reformas de pastas que quiere hacer. Sin embargo, eso está muy bonito en la teoría y totalmente de acuerdo, pero en la práctica una oposición de la mano del mismo, de siempre, de la misma gente que provocó el caos, pues eso no va a convencer a la juventud. Eso de pronto puede convencer a la gente ya mayor, puede convencer a la gente de otras épocas, a la gente de otras generaciones, pero no sé si ustedes han hablado con las nuevas generaciones, con los jóvenes adultos, y vayan y pregúntenle la opinión sobre este tipejo, sobre Lleras, y les aseguro que no lo quieren para nada. Entonces, muy bueno, muy bacano que exista una oposición que quiera coordinarse para pararle los pies a este imbécil, pero muy malo que sean los mismos de siempre, porque se pierde mucha credibilidad, porque de todos modos la juventud no va a votar por Vargas Lleras. Por ejemplo, si Vargas Lleras cree que con eso va a ser presidente, uy, hermano, está fumando y fumándosela, pero quién sabe qué calidad, porque tiene que hablar, tiene que escuchar a los pelados de los estratos 1, de los estratos 2, a la clase media, pero a la clase media baja. Y créanme que a ellos no quieren a los mismos de siempre. Es por eso que Gustavo ganó, porque la gente y sobre todo los votantes de ahora, los jóvenes, están mamados de los mismos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que porque vuelve a aparecer este tipo reencauchado 1.000.000 de veces, entonces ahora sí le van a creer. No, eso pasaba con la gente de generaciones anteriores, que eran ignorantes. Hoy en día estos pelados mantienen a toda hora con el celular viendo noticias. Es cierto que algunas son fake news, pero están mucho más informados y viven más pendientes de la actualidad política que lo que ocurría en generaciones anteriores. Entonces yo sí espero que la oposición logre un líder, logre consolidar un liderazgo, pero no con los mismos nombres y apellidos de siempre, porque repito una vez más, ellos fueron los que provocaron esto.
busquen a otra persona. Se me ocurre alguien que hasta el momento va muy bien y ojalá no la embarre en el camino, pero hasta el momento, a la fecha de corte hoy va bien, que es JP Hernández, el senador JP. Me parece muy bien, él efectivamente critica a ambos lados, a la izquierda, a la derecha, eso es lo que debe hacerse. Yo espero que él siga así, y él sí sería alguien a los cuales esta juventud que está muy enojada con los oligarcas políticos tradicionales, yo creo que a él sí lo escucharían. Pero si viene uno de esos oligarcas de toda la vida que lo único que han hecho es aprovecharse del erario, vivir del erario y del esfuerzo ajeno, pues vamos a seguir en las mismas. Porque entonces los de la izquierda van a seguir teniendo la excusa de que los gobiernan los mismos de siempre. Bueno, y por último, me gustaría también hablar sobre las elecciones locales, en este caso aquí en Ibagué. Yo he estado viendo a los posibles candidatos a la alcaldía y pues la verdad es que ninguno logra convencerme. Evidentemente, y les recomiendo eso, no vayan a votar por candidatos del Partido Liberal, del Partido Conservador, esas ratas, esos bandidos, esos ladrones. Miren lo que están haciendo en el Congreso, que se dicen de oposición, pero resulta que, oh sorpresa, un conservador o dos, un liberal o dos de los senadores o representantes, ¡pim!, ayuda al gobierno a hacer desempates allá, a que haya quórum, a que se apruebe un proyecto. Qué casualidad, pero son partidos de oposición. Son las mismas ratas inmundas de siempre. Entonces yo sí hago un llamado vehemente a que no se vote por ningún candidato liberal o conservador. Hay que castigarlos, que castigar a esas ratas, igual que esta gente del partido de Dilian Francisca Toro, que en este momento no recuerdo, al partido de la U creo que es, esos también son otras lacras. Y en el caso de Ibagué, pues lamentablemente aquí hay un poder muy grande de los Barreto. El alcalde actual, Hurtado, eso es un pobre imbécil, es un pobre tonto, un bobo. Básicamente es un bobo. Él, ¿qué es lo que está haciendo? Él cree, de forma ilusa, que va a poder poner a su candidata en la alcaldía. No creo. Yo creo que va a volver a ganar el barretismo, porque el poder electoral que tiene este tipo Barreto aquí en Ibagué, en el Tolima, es brutal. Yo espero que no sea así, pero pues uno tiene que vivir de la realidad y no de la fantasía. Evidentemente tampoco se debe votar por un candidato de izquierdas, jamás, nunca, porque esa gentuza lo único que va a traer es pobreza y esa gente ni siquiera sabe sumar, están peleados con la calculadora. Entonces no, por un candidato de izquierda jamás. Si no se vota por el liberal y por el conservador, muchísimo menos por uno de izquierda. Toca ver los alternativos y a ver qué propuesta tienen y a ver qué background o qué hoja de vida tienen, ¿no? Porque si resulta que se hace llamar alternativo, pero es una lacra que viene de los partidos tradicionales, o es un zurdo ahí disfrazado, pues tampoco. Pero sí, la elección aquí, elegir aquí está bastante difícil, porque no sé cómo sean sus regiones, pero aquí en Ibagué el servilismo por lo que diga Barreto es bestial, es muy bestial. Combatir eso es muy difícil. Y sobre todo que aquí en Ibagué tenemos lamentablemente pues somos muy desunidos. Para lo malo sí estamos todos presentes, pero para lo bueno todos tienen pereza, nadie tiene plata, todos se hacen los locos. La cultura acá, yo quiero mucho a mi tierra, pero la cultura es bastante difícil. Bueno, entonces, no siendo más por esta noche, ya he hablado suficiente, ya deben estar cansados. Les deseo que tengan una buena noche y nos vemos en el siguiente directo.